Dios les bendiga muchísimo. Es un gusto para nosotros poder estar nuevamente con ustedes. Me acuerdo que había un predicador que comenzaba su prédica por televisión hace unos años y decía: hola, me estaban esperando, con toda la seguridad que había alguien del otro lado, ¿no? Pero bueno, hay que tener mucha fe para decir: hola, me estaban esperando, y no hay nadie, ¿no? Pero yo sé que ustedes están siguiendo la palabra del Señor y que como buenos hijos e hijas de Dios siempre tienen hambre. Como decía mi mamá, será posible. Termino de hacer el almuerzo y a las 2 horas tienen hambre mis hijos otra vez. Hay que darle de comer. Gracias a Dios. Bueno, queremos mandarle un gran saludo de toda la producción que trabaja para que este programita sencillo, humilde, pero potencial en la palabra de Dios pueda llegar al corazón de cada uno de ustedes. Esta es la palabra que permanece para la hora que pasa. Así que un saludo grande, un abrazo grande para todos los que nos ven, nos siguen. Y les agradecemos que pase el link, se lo dé a un vecino, a un amigo, para que la palabra corra. Predique la palabra a través de este mensaje. Aprovéchelo. Nosotros predicamos y usted pasa el link. Y la palabra de Dios puede entrar en los hogares y puede llegar a los corazones de tantos necesitados. Al pasar la propaganda, está llevando la palabra de Dios a otras personas que sin duda necesitan a Dios. El miércoles pasado, próximo pasado, estuvimos viendo algo de cómo podemos servir a Dios. Pero hay algunas personas que no terminan de servir a Dios porque tampoco terminan de conocer a Dios. Y algunos creen que conocen a Dios y lo que realmente conocen es un sistema religioso. Conocen una liturgia de la religión que sea. Lo que conocen tal vez son a las personas físicas que le ministran. Usted puede conocer al rabino, al pastor, al sacerdote, pero ni aún así todavía conocer a Dios. Y no es tan importante que usted conozca al pastor, al rabino o al sacerdote. A usted es importante conocer a Dios, porque Dios se muestra, se manifiesta a través de la palabra de los que predican, de los que llevan el mensaje. Entonces, en esta hora voy a tratar de mencionar y voy a contar algunos testimonios personales. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir a hablar un poquito sobre aprendiendo a conocer a Dios. Este es el título de mis pensamientos, aprendiendo a conocer a Dios. Y esto no se puede comenzar a hablar sin leer la Biblia, porque la Biblia es el mensaje. En el libro de Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 4 al 10. Vamos a leer y el señor director nos ayuda a poner en pantalla la palabra de Dios. Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 10. Dice, Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 10. Usted que tiene Biblia me sigue. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño,
porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y luego dice, hasta acá hemos leído el versículo 7, ahora vamos al 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Dios. Extendió, versículo 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y el versículo 10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías 1, 4 al 10. Vino palabra de Jehová, dice Jeremías, a mí diciendo. ¿Cómo vino la palabra de Dios a usted y a mí? Si usted está por primera vez mirándonos a través de este canal, a usted le está llegando la palabra de Dios a través de este señor que está predicando la palabra de Dios. Pero, ¿de qué manera nos llegó al resto de los que estamos aquí? A los que ya hemos escuchado el mensaje de Dios en alguna oportunidad, de los que nos congregamos y hace años que caminamos con Él. ¿Cómo nos llegó? Porque Jeremías dice, vino palabra a mí. Sabemos que la palabra que le llegó a Jeremías fue por pura revelación de Dios. Pero en este tiempo que ya la revelación está en la Biblia, nosotros podemos recibir el mensaje de la palabra por muchos medios. Dios puede usar a un chiquito que le da un tratado, un folleto, y en el folleto está la palabra de Dios. Usted la lee y palabra de Dios llega a usted a través del folleto. O tal vez a través de un mensaje como este que estamos transmitiendo acá. Otra vez a través de un testimonio de un vecino que ya es creyente, un conocido, que le cuenta una experiencia con Dios y le transmite la palabra de Dios y llega la palabra de Dios a usted. Yo sé cómo me llegó a mí y a mi familia por primera vez. Hace muchos años había un predicador por la radio. Pocos predicadores estaban en radio. Este era muy joven todavía. Nosotros estábamos trabajando todos juntos en un negocio y de pronto comenzó a sonar un himno en la radio. El himno decía, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Algunos ya antiguos se deben acordar de este himno. Y mi mamá dijo, qué linda canción. Anotó la hora y toda la mañana comenzamos a escuchar a este predicador, sin saberlo. Y vino a nosotros palabra de Dios por la radio, a través de un receptor y a través de un predicador que Dios puso en su corazón de predicar en la radio. Y mire las cosas que hace Dios. Yo estoy hablando por este medio y yo no sé hasta dónde llega este medio. Es incalculable. Y tal vez no voy a ver todo lo que está haciendo Dios, pero yo sé que dice Dios, mi palabra no volverá vacía. Así que lo que estamos hablando, todo el esfuerzo de la producción que está haciendo para que este mensaje de la palabra de Dios vaya, viaje y llegue a los corazones, no tiene precio. Es un esfuerzo para cada uno. Jeremías dice que le vino palabra de Dios y la palabra de Dios, este mensaje que le llegó a Jeremías, comienza diciendo, antes que te formase. Fíjese que no dice que te formases con ese, como que se hubiera formado solo, sino que dice Dios, antes que yo te formase, en el vientre de tu mamá, ya te conocí. Ya te conocía. Y antes que salieses a esta vida, antes que nacieses,
también te conocí. Te di por profeta a las naciones. Te di por predicador a las naciones. ¡Qué tremendo! Antes que te formases, te conocí. Antes que papá y mamá decidieran escribir una cartita a París. Antes que pensaran en tener un hijo, Dios ya había pensado en usted y en mí. Ya nos conocía ya en la eternidad. Y cuando realmente se comenzó a formarse su vida y mi vida en el vientre de mi mamá, Él nos apartó, nos santificó. La palabra que usa Jeremías dice, nos santificó. ¡Qué tremendo! Esta es la palabra maravillosa de Dios. Cuando Él nos da algo, es maravilloso, porque esa palabra entra hasta los tuétanos. Algunas personas dicen, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios, porque hace tiempo que estoy orando? ¿Cómo no te va a escuchar si te conoce antes que te formases en el vientre de tu mamá? Y más, si ya has tenido una experiencia con Dios, sigue buscando más. Porque Dios te ha elegido desde el vientre de tu mamá. Solamente tienes que esperar a que Él termine la obra de revelación para que vos puedas encontrarte con Él. Mire, en Gálatas 1.15, no quiero irme de Jeremías, pero en Gálatas 1.15 yo se lo voy a buscar y se lo voy a leer. A ver. Pablo dice algo similar a lo que dice Jeremías. Mire, Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gálatas 1.15. Pablo dice que Dios lo llamó desde el vientre de la madre, aunque Pablo, él dice que lo llamó desde el vientre de la madre, pero cuando uno lo ve a Pablo a través de la Escritura, era malísimo con los cristianos antes de conocer a Jesús. ¿Cómo puede ser? Ya de grande, después se encuentra con Cristo, pero él dice, me llamó desde el vientre. Y hermanos, que Él nos llame no quiere decir que nosotros digamos que sí. Él llama a todos. Él quiere que todos seamos salvos. El asunto es el que le dice que sí al llamado o el que lo rechaza. Esa es una decisión personal por el libre albedrío que tenemos. Ahora, una vez que Dios le empieza a decir que lo conoce y que lo dio por profeta, por predicador, Jeremías empieza a excusar en el versículo 6 y dice, yo dije, Señor, he aquí, no sé hablar porque soy niño, soy chiquito. Vio que así hay gente en la iglesia, cuando uno dice, vaya, testifíquele al vecino, háblele a fulano, déle el mensaje a su familiar, pero yo soy nuevito, tendría que aprender un poco más, no sé hablar. Escúcheme. La persona que va a recibir la palabra sabe menos que usted. Usted por poco que sepa, sabe más que el otro. Porque el otro no sabe nada. Usted por lo menos sabe que Dios ha enviado a Jesucristo para que sea el Salvador de nuestras vidas. Y usted ha experimentado la presencia de Dios. Cuéntele eso. Dice Jesús al que era ciego y después se sanó porque Dios lo sanó. Le dice Jesús, cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Hay algunos que ponen excusa a Dios. No, acá todos me conocen, se van a reír, se van a burlar. Habla, cuéntale a Dios, Él no se avergonzó de ti. Y Él te buscó y te puso para que prediques la palabra. Y luego cuando Jeremías se excusa y dice, en el versículo 6, he aquí yo no sé hablar porque soy niño. El versículo 7 dice, me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíes irás tú y dirás todo lo que te mande. Versículo 8 dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano y tocó mi boca. ¿Usted dice que no tiene palabra? Dios le va a dar palabra. Usted dice que no puede pensar, Dios le va a dar pensamientos.
Usted dice que no sé, que tiene miedo, que se ríe. No tenga temor de ellos, porque Jehová estará con usted. El que lo manda, lo respalda. El que lo envía, lo defiende. Él estará con usted. Él le dará palabras. No tenga temor. Dice luego, te he puesto sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Esto quiere decir que Dios está para destruir la obra mala. Te he puesto sobre el reino para arrancar el pecado, para destruir la maldad, pero también para edificar y plantar. La palabra del Señor, el mensaje del Señor. No temas delante de ellos. Mire, la primera vez que mi pastor me sacó a predicar al aire libre, yo estaba entusiasmado, quería servir a Dios, pero no sabía lo que iba a hacer mi pastor. Y allá en mi pueblo, donde todos me conocían, me llevó al centro de la ciudad. Y en una esquina con un megáfono empezó a decir, ahora un hijo de acá del pueblo va a traer el mensaje de la palabra de Dios. Y yo pensaba, ¿quién será? Y era yo. Así que el pastor en un momento dado me dio el micrófono y dice, dale que sos vos. Y yo no sabía ni qué hablar. La gente estaba parada en la vereda de enfrente, todos escuchándome, me conocían hasta las muelas. Más, era cantante de una orquesta, ellos sabían quién era yo. Así que cuando empecé a hablar, que cambió mi vida Dios, que cambió mi forma de hablar, me hacían gestos de la vereda de enfrente, como diciendo, ¿qué te pasó? ¿Te volviste loco? No me inspiraba mucho la gente, pero el pastor que estaba a mi lado me decía en voz baja, dale que está lindo, dale que va bien. Y yo veía que cada vez había menos gente porque se iban yendo, no me creían, me conocían. Claro, yo no sabía que la Biblia dice nadie es profeta en su propia tierra. Porque piensa que uno está loco. Se lo dijeron a Jesús, este no es el hijo del carpintero. ¿Cómo? Si trabaja con José. No podían creer que él era el Hijo de Dios. No pueden creer que usted está cambiado o cambiada por el Espíritu de Dios. Pero hable la palabra de Dios. No importa que se rían, que se burlan. Mire, de ahí me llevaba a otra esquina. Y en la otra esquina yo predicaba un poco más, ya no había tanta gente, pero no me enteré mucho después que había un policía que vivía ahí cerca, que no conocía a Dios, estaba pasando unos problemas familiares en el trabajo, estaba muy nervioso. Y claro, yo predicando en la esquina diciendo, arrepiéntete, eres un pecador. Él me contó después que salía, cargaba la 45 porque tenía un arma, era policía, dice, a este lo voy a matar para que deje de gritar cosas contra mí. Y yo no le estaba gritando a él, sino que hablaba por la palabra de Dios. Claro, después de unos meses yo voy un día a la reunión y me encuentro con este hombre que había conocido a Cristo y me dijo, ¿se acuerda cuando usted predicaba allá en el aire libre? Ah, sí. Dice, bueno, yo vivía 2 casas más allá. ¿Sabe las veces que salí para pegarle un tiro en la espalda, en la cabeza? Y yo decía, ay, mamita querida. Pero mi señora me decía, está hablando de Dios, no le hagas daño. Que no, que está hablando contra mí. Y yo estaba ahí paradito, digo, ¿qué irá a hacer este hombre? ¿A qué vino a hacer a la iglesia? Pero él me dijo, pero conocí a Dios, conocí a Jesús. Y hoy estoy acá porque usted fue a predicar allá. Mire qué hermoso. No temas, dice Dios, porque yo estaré contigo. No temas porque yo te envío y te daré palabras. Y a veces las palabras nos parecen a nosotros que no son las mejores. Pero, hermanos, la Biblia me muestra a mí que Jeremías se desanimó porque se le vino todo el mundo en contra. ¿Se ha desanimado alguna vez usted mientras conocía al Señor y se puso a predicar? Mire, vamos a ir a Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20, versículo
7 en adelante, y mire lo que le pasó a Jeremías, que es muy similar a lo que nos pasa a nosotros. Dice Jeremías 20, versículo 7, me sedujiste, así le dice a Dios, me sedujiste, mamá mía. La palabra sedujir o seducir se traduce encantamiento. ¿Vio cuando eso que tocan la flautita y que la viborita está como hipnotizada? Bueno, a eso se le llama encantamiento. Jeremías le está diciendo, me sedujiste, me produjo un encantamiento, fui seducido, más fuerte fuiste que yo, dice Jeremías, y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí, miren lo que le pasaba. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él. ¿Le ha pasado esto? No me acordaré más de él. ¿Se ha desanimado por alguna causa? ¿Ha recibido burlas, escarnios? Claro que lo ha recibido. Pero mire, no importa dónde sea. Tal vez usted dice, a mí se me burlan en la escuela. A mí se me burlan en la universidad, en el secundario. A mí se me burlan en el trabajo. Más, me presionan. Me dicen, en cuanto sigas hablando de Jesús, te vas a quedar sin laburo. Me presionan. Los familiares me persiguen, se ríen. Dicen que voy a quedar solo si sigo así. ¿Le ha pasado algo así? Bueno, las primeras cosas que yo experimenté cuando comencé a predicar el Evangelio en las esquinas, porque el pastor me llevaba, es que los amigos que tenía me dejaron. Fue la primera experiencia. Me abandonaron. Se fueron, no querían ser más mi amigo porque yo hablaba de Jesús. La segunda cosa es que algunos vecinos que me querían mucho vinieron a llorar a casa porque decía, no sé qué les ha pasado, no sé qué le ha pasado a José Manuel, lo hemos perdido para siempre. Y había una vecina que hasta le caían las lágrimas, andaba con el pañuelo, una señora mayor. Y yo no entendía nada. Yo lo que tenía es que estaba contento de haber recibido a Jesús y pensaba que todos me iban a aplaudir, pero no fue así. No fue así. Pero hubo un momento en mi vida y varias veces que no he querido ser el representante de Dios. Porque la Biblia dice que Él nos ha enviado. Y cuando nosotros vamos en su nombre, somos sus representantes. Somos sus embajadores. Y yo muchas veces me he querido retractar, he querido volverme, no he querido salir y seguir predicando por todo lo que se me venía encima. Se me burlaban, se me reían, me decían, ¿qué te pasó? ¿Qué te dieron ahí adentro? No me dieron nada. Yo trataba de explicarles más, los invitaba si querían venir. En una oportunidad vinieron 2 o 3 veces, 2 o 3 amigos, después no vinieron más. ¿Por qué? Había algo allí que ellos no querían. Ese algo se llama Jesús. Ese algo se llama palabra de Dios. Y dice Jesús, el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y el que rechaza mi palabra, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Es todo una cadena. Pero si usted lo ha aceptado al Señor, el Señor lo ha aceptado a usted. Ha habido un encuentro de conformidad. Y ahora nosotros somos hijos e hijas de Dios. Pero claro, Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y el mundo ama lo que es del mundo, pero vosotros no sois del mundo. Y Jesús dice,
Si me rechazaron a mí, que soy el árbol, ¿qué será de las ramas que son ustedes? A mí no me quisieron, a ustedes tampoco lo querrán. Pero hay algunos que lo querrán. Hay algunos que vendrán a Jesús. Hay algunos que oirán la voz suya y entenderán que es la voz de Dios. Por esos algunos que están ahí hambrientos y sedientos de Dios y que tienen que venir porque son hijos e hijas de Dios, es que ustedes han sido elegidos para que prediquen y hablen. Jesús dice, porque yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Qué maravilloso. Jeremías sigue diciendo, mire, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, tal cual como nos ha pasado a nosotros en algún momento. Luego dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Y entonces oía. Dice, porque oí las murmuraciones de muchos, de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. ¿Sabe cuántos me dijeron en mi pueblo en aquella oportunidad? Te vas a arrepentir. O venís con nosotros o te quedás en el Evangelio. Y me quedé con el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios. Pero muchos me decían, y ahora te vas a un seminario, te vas a morir de hambre. Mis propios tíos, primos, te vas a meter ahí, te vas a morir de hambre. Y ellos se murieron llenos de plata, pero jóvenes, no alcanzaron a vivir muchos años. Yo sigo viviendo y nunca faltó el alimento en mi mesa, ni en la mesa de mis hijos y mi familia y mi esposa, porque Dios prometió ser fiel a los que son fieles a Él. Pero se levantaron contra mí. Esperaban que fracasara. Me acuerdo uno de los muchachos allá en mi pueblo me dijo, cuando fracases allí en el estudio donde vas y vuelvas al pueblo, todavía te vamos a estar esperando para ayudarte, qué sé yo, como si ellos fueran la salvación de mi vida. Hace poco volví a ver a algunos de aquellos amigos que ya son todos grandes. Ellos han quedado allí. Es como que han envejecido, pero no han avanzado en la vida. No han conocido otra cosa que lo que estaba alrededor de sus ojos. La verdad, hermanos, es muy triste. La Biblia dice, cuando llegas anciano y halles que en ti no hay contentamiento, no hay satisfacción de tu vida aquí en la tierra, es porque has estado lejos de Dios. Por eso acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, dice Dios, para que no llegues a viejito y halles que no tienes contentamiento en tu alma, en tu espíritu. Bueno, yo vi algunos de ellos, pero Jehová no me ha fallado a mí. Acá dice que esperaban que claudicaría, que esperaban denunciarme, lo vamos a denunciar. Pero dice el versículo 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán y serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Sabe que a muchos de ellos, de mis amigos de antes, están más perdidos que antes? Algunos terminaron muy mal en el alcohol, en los vicios, porque no tienen otra vida. Esa es la vida para ellos. Mientras que nosotros tenemos la alegría y el gozo de vivir por el Señor. Pero mírenme, hermanos,
en el camino del Señor siempre el enemigo viene a poner trabas, a poner dificultades a través de los que conviven o que los rodean, ya sea profesor o compañero o amigo o familiar. Siempre se levanta para ver si puede volcarte, sacarte del camino del Señor. Pero no podrá. No podrá porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Mire, esto lo conté, lo que voy a contar ahora lo conté no hace mucho en mi iglesia. Cuando yo estudiaba en el seminario, después del primer año, comencé el segundo y me desanimé. No tenía dinero para pagar las cuotas del estudio, estaba con grandes problemas. Y entonces una mañana dije, después del devocional de hoy me voy a ir. Me voy a hacer la valija en un horario que cuando todos estén descansando, que nadie me vea, y me vuelvo para casa. Creo que me equivoqué. No estoy para servir a Dios. Creo que mi trabajo será otro. Y fui al devocional. Cuando entramos al devocional, el director, que no sabía nada de lo que yo pensaba, dice, tengo un mensaje en esta mañana para cada uno de ustedes. Pero quiero decir algo, no sé por qué, pero lo voy a decir, Dios lo puso en mi corazón. Si alguno de ustedes quiere claudicar al llamado de Dios y se quiere ir de acá para irse y no volver más y volver a su casa, póngase en la espalda un rótulo de cobarde y váyase. No sé por qué digo esto, dice, pero Dios me lo puso en el corazón. Y ahora sí, vamos a ir a la palabra de Dios. Yo estaba sentado ahí pensando en irme. Cuando lo oí a este hombre que no sabía lo que yo pensaba, me di cuenta que era Dios. Y dije, bueno, esto quiere decir que no me tengo que ir. Y me quedé y Dios me bendijo. Y después de 4 o 5 meses, otro desánimo. Otra vez. No tenía plata. Siempre la plata, ¿eh? Pero tuve que aprender a depender de Dios. Pero esta vez no fui al devocional. Dije, voy a ir a orar. Teníamos como un sótano para ir a orar. Digo, voy a ir a orar y le voy a pedir a Dios que me guarde. Y si no me guarda y no me prospera, me voy. Le voy a decir que me voy. Y no vengo más. Como dijo Jeremías, no hablaré más. Cuando voy al sótano y voy a orar, abro la Biblia y encuentro un texto que tengo subrayado cuando Dios le habló a Jacob en el Antiguo Testamento. Y decía, y si te fueres, te volveré a traer, porque no dejaré de hacer contigo lo que me he propuesto. Bueno, quedamos así. Así que ya me daba cuenta que Dios no me dejaba. Por más que yo me sentía fracasado, Dios veía que mi futuro era con Él. Y no le puedo asegurar porque nunca supe cómo, pero llegó dinero de algún lado y pagaron mi cuenta. Así es Dios. Si querés irte, no te dejará y te volverá a traer, porque no dejará de hacer lo que se propuso contigo y conmigo. Y la propuesta que Él ha hecho para con nosotros es algo hermoso, es algo precioso. El deseo de Dios es que andemos con Él. No que nos volvamos al mundo otra vez, sino que le sirvamos a Él con alegría. ¡Qué maravilla! Mire, cada vez que usted quiere y piensa porque el enemigo viene, mejor hubiera sido que en vez de ponerme dentro del Evangelio, me hubiera ido a vender ballenitas a la esquina. Usted se va a encontrar que dentro suyo hay como un fuego en el corazón, como dijo Jeremías. Quise apagarlo, no quise sentirlo, pero era más fuerte que yo. Ese gozo, ese fuego, ese ardor en mi corazón que me impulsaba a predicar, a caminar con gozo, a hacer cosas y a trabajar con alegría, a cantar en medio de la tribulación y vencer al final. Porque Él dijo, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante.
mis hermanos, Jesús ha dicho a la iglesia hoy, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. En el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Isaías dice, el que se levante contra ti, delante de ti caerá. Y si alguien conspirare contra ti alguna cosa, lo hará sin mí. Como queriendo decir, yo soy el que te defiendo. Yo soy el que te guardo. Yo soy el que te fortalezco. El fuego del Espíritu que está en tu corazón es mío. Lo he puesto ahí para que tú seas el servidor del Dios del cielo. Vamos a cantar un corito. Yo aquí siento la presencia de Dios tan hermosa. Estos coros que hemos cantado el miércoles. Solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Si en esta noche viniera Jesús, ¿cuál es la excusa que vas a poner? Si en esta noche viniera Jesús, ¿cuál es la excusa que vas a poner? No tienes a Cristo, no tienes perdón, no tienes entrada a la eterna mansión. No tienes a Cristo, no tienes perdón, no tienes entrada a la eterna mansión. Solamente en Cristo hay salvación. Pero si no tienes a Cristo, no solamente no tienes salvación, sino que no tienes entrada a la eterna mansión. No sé cuántos están por primera vez mirando allí, pero tal vez haya alguien como este policía que me oía predicar hace unos años y él me quería matar porque hablaba de los pecados del hombre. O tal vez hay alguien allí que está con grandes problemas, desanimados, y hasta algunos han pensado en quitarse la vida. Pero Jesús te dice, no lo hagas, porque yo te daré las fuerzas necesarias, y lo que tú necesitares yo lo pondré en tu mano. Está escrito en la palabra. No sé quién está del otro lado, pero tal vez dentro de un tiempo alguien se acercará a nuestra iglesia o me mandará una carta o algún mail diciendo, pastor, su palabra llegó justo a mi vida y yo tomé una decisión de recibir a Jesús y Él llegó a tiempo, justo a mi vida. ¿Quieres recibir a Jesús? Repite conmigo esta oración para invitarle a Dios a entrar en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, es que quiero que entres en mi corazón. Quiero que seas el Señor de mi vida y el Salvador, porque te necesito, Señor. Perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona mi ignorancia y mi desconocimiento de ti y de tu palabra, y ayúdame a conocerte más. Recíbeme en tu reino porque quiero caminar contigo desde ahora y para siempre.
Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, porque sé que siempre me oyes. Amén y amén. Si lo has hecho de corazón, cuando salgas del receptor, como siempre digo, ve a una habitación. Entra allí y a solas busca a Dios. Sigue hablando con Dios. Y Dios te responderá y lo verás en público, cómo actúa a través de su Espíritu, ayudándote. Consíguete una Biblia y lee la palabra de Dios. Recuerda que estamos por este mismo canal los miércoles, los viernes y los domingos a las 9 de la noche. Te esperamos siempre aquí, en la palabra que permanece para la hora que pasa. Y para ti, hermano y hermana querida, que eres creyente y que estás oyendo esta palabra, no creas que no sé que te has desanimado o que posiblemente estés justamente en un tiempo de desánimo. Levántate en el nombre del Señor, porque Él está contigo como poderoso gigante. Aférrate a Él. La palabra de Dios dice, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Padre eterno, pido que tú bendigas a tu pueblo, a tus siervas, a tus siervos, donde ellos se encuentren, y que la fuerza y el fuego de tu Espíritu los encienda para predicar tu palabra en tiempo y fuera de tiempo, y donde quiera que ellos vayan, por más que se levanten opositores, que el fuego de tu Espíritu que está en ellos rompa toda cadena y todo obstáculo, y tu palabra pueda ser predicada con denuedo y pueda ser aquellas cosas maravillosas por la cual tú las has enviado. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén.